Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro chismecito del mundo de las novelas turcas, porque hoy tenemos bomba. Prepárense porque lo que les voy a contar va a dejar a más de uno con la boca abierta y seguramente a muchos de ustedes preguntándose. ¿En serio? Así es. Y es que vamos a hablar de una situación que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que no los conocen, aunque dudo mucho que haya alguien que no los conozca, Can Yaman es ese bombón turco que nos robó el corazón en Erkencikus Pájaro Soñador, y Demet Özdemir, bueno, Demet es la dulce Sanem, su coprotagonista en esa misma novela, y que también ha brillado en otras producciones como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Y justamente fue la química explosiva que tenían en Erkencikus, lo que los convirtió en la pareja favorita de millones de fans alrededor del mundo. Sus fans que por cierto son legión y extremadamente apasionados. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué digo que algo enojó a Demet Özdemir? Pues resulta que Can Yaman, en una de sus tantas entrevistas y apariciones públicas, soltó algo que digamos no cayó nada bien. Algo que según fuentes cercanas y el análisis de los medios turcos, habría molestado considerablemente a Demet. Y créanme, no se trata de un comentario cualquiera. Estamos hablando de algo que toca directamente su relación, su trabajo y por supuesto, la percepción del público. Así que prepárense porque en este vídeo vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. Vamos a analizar qué dijo exactamente Can Yaman, por qué podría haber molestado tanto a Demet, las posibles repercusiones de sus palabras y por supuesto, a responder a la gran pregunta, ¿qué es lo que realmente pasó entre estos dos? Y para que no se pierdan nada, les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo, porque les tengo algunas sorpresas y teorías que les van a encantar. No se lo pueden perder. Y antes de continuar, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a mi canal. Suscríbanse para no perderse ningún chisme, análisis y noticias sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Entonces vamos al grano. ¿Qué dijo Can Yaman que provocó todo este revuelo? La clave está en una entrevista reciente o mejor dicho en un par de declaraciones que hizo Can. En ellas, hablando sobre su trabajo en Erkencikus y su relación con Demet, Can hizo ciertas afirmaciones que a pesar de ser aparentemente inocuas, revelaron detalles sobre su experiencia en el rodaje y sobre cómo percibía la dinámica con su compañera. Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando Can habló sobre la dificultad de mantener una relación profesional fluida, y cómo, en ciertos momentos, sentía que la relación con Demet se había complicado. Utilizó palabras como desconexión y distanciamiento para describir ciertos momentos durante la producción. Es importante señalar que Can no culpó directamente a Demet por esto. Sin embargo, sí dejó entrever que existían diferencias en la manera en que ambos enfocaban su trabajo y posiblemente en la gestión de la fama y la atención mediática que recibieron. Pero lo que realmente encendió la chispa fue cuando Can se refirió a la importancia de la disciplina y la profesionalidad en el set y cómo, según él, estas cualidades a veces no eran compartidas por todos. Aunque no mencionó nombres, los fans y los medios turcos no tardaron en sacar sus propias conclusiones. La forma en que se expresó, las pausas, la entonación, todo apuntaba a que estaba enviando una indirecta, y la destinataria, según la mayoría de los análisis, era Demet Özdemir. Ahora bien, ¿por qué estas declaraciones podrían haber molestado tanto a Demet? Hay varios factores que entran en juego. Primero, recordemos que Erkencikus fue un éxito arrollador. La serie catapultó a Can y Demet a la fama mundial y consolidó una imagen de pareja perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans adoraban a Canem, el nombre que le dieron a la pareja, y fantaseaban con una relación real. Segundo, y esto es crucial, Demet siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen pública. Es conocida por ser una persona reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Las declaraciones de Can, al insinuar ciertas dificultades en la relación laboral y sutilmente cuestionar su profesionalismo, podrían haber sido interpretadas como una traición a esa imagen construida con tanto esfuerzo. Tercero, el contexto en el que se hicieron estas declaraciones es importante. Can Yaman, desde que saltó a la fama, ha tenido una relación peculiar con los medios y con el público. A veces ha sido criticado por su aparente falta de tacto y por sus declaraciones consideradas polémicas.
Sus palabras podrían haber sido interpretadas como una nueva salida de tono, echando por tierra, de alguna manera, el buen rollo y el recuerdo que los fans tenían sobre la pareja y la serie. En resumen, las declaraciones de Khan, al insinuar ciertas discrepancias y, quizás, señalar una falta de profesionalismo, podrían haber dañado la imagen pública de Demet, minado la imagen que tenían los fans de ellos dos y, sobre todo, puesto en duda la validez de la relación perfecta que se proyectaba en Erkencikus. Pero, ¿qué repercusiones ha tenido esto? Bueno, lo primero es que la noticia se viralizó rápidamente en las redes sociales y en los medios turcos. Las reacciones fueron mixtas. Muchos fans de Can Yaman lo defendieron, argumentando que simplemente estaba siendo honesto y que tenía derecho a expresar sus opiniones. Otros, en cambio, criticaron sus palabras, considerándolas innecesarias y poco respetuosas hacia Demet. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en analizar cada palabra, cada gesto, cada entonación de Can. Algunos incluso intentaron contactar a Demet para obtener su versión de los hechos, pero, como era de esperar, ella no se pronunció al respecto. Prefirió mantener el silencio y evitar entrar en polémicas. Pero a pesar del silencio de Demet, su postura ha sido clara. En sus redes sociales ha compartido mensajes de empoderamiento femenino, de trabajo duro y de profesionalismo. También ha publicado fotos de sus proyectos actuales, demostrando que sigue enfocada en su carrera y en su futuro. En pocas palabras, ha decidido ignorar las críticas y seguir adelante con su vida y su trabajo. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la relación entre Can y Demet, aunque exitosa en la pantalla, parece haber tenido sus altibajos en la vida real. Segundo, que la fama y la atención mediática pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para actores jóvenes que se ven envueltos en una vorágine de emociones y expectativas. Tercero, que a pesar de las especulaciones y los rumores, Demet ha demostrado ser una profesional resiliente, que no se deja afectar por las controversias y que sigue adelante con su carrera. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué es lo que realmente pasó entre Can y Demet? La respuesta, lamentablemente, solo la saben ellos. Pero podemos especular. Es posible que durante el rodaje de Erkencikus existieran diferencias de opinión, desacuerdos o simplemente una incompatibilidad de caracteres. Es posible que la presión de la fama y las expectativas del público hayan generado tensiones entre ellos. También es posible que, como suele ocurrir en la industria del entretenimiento, existan conflictos de intereses y rivalidades profesionales. Lo cierto es que, a pesar de todo, Can y Demet han logrado mantener una relación cordial, al menos públicamente. No se han lanzado acusaciones ni han protagonizado escándalos. Simplemente han seguido caminos separados y se han centrado en sus respectivas carreras. Pero, ¿qué es lo que realmente provocó este distanciamiento y este supuesto enojo? Las posibles razones son múltiples y, como ya mencioné antes, nadie sabe la verdad con certeza. Algunas de las teorías más comentadas en foros y redes sociales son: diferencias creativas es posible que Can y Demet tuvieran diferentes visiones sobre cómo debía ser la interpretación de sus personajes y cómo se debía desarrollar la historia. Presión mediática la intensa atención de los medios y la presión por mantener una imagen de pareja perfecta pudo haber generado estrés y tensiones. Celos profesionales es posible que con el éxito de la serie surgieran rivalidades y celos profesionales entre ambos actores. Interferencias externas algunas fuentes sugieren que terceras personas pudieron haber influido negativamente en la relación entre ellos. Incompatibilidad de personalidades simplemente, es posible que sus personalidades no fueran compatibles fuera del set de rodaje. En definitiva, lo que sucedió realmente queda entre ellos. Lo que sí es cierto es que sus caminos profesionales han tomado rumbos distintos. Can Yaman, después de Erkencikus, se ha centrado en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama detrás de las cámaras de Erkencikus y la supuesta bronca entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como pudieron ver, el mundo de las novelas turcas siempre está lleno de sorpresas y chismes jugosos.
Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible y en el contexto de la situación. La verdad absoluta solo la conocen los protagonistas. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que las declaraciones de Khan fueron justificadas? ¿Creen que Demet se sintió realmente molesta? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y discutir con ustedes. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme más del mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Pero esperen, que la historia no termina ahí. La noticia de las declaraciones de Khan Yaman y la supuesta reacción de Demet Özdemir generó un torbellino de especulaciones y análisis. Las redes sociales se encendieron y los fans de Khanem, como se les conocía a la pareja, se dividieron en opiniones. Algunos defendían a Khan, argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos y que la honestidad era una virtud. Otros, en cambio, criticaban sus palabras, considerándolas inapropiadas y poco profesionales. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en profundizar en el tema. Periodistas y comentaristas analizaron cada frase, cada gesto, cada pausa de Khan Yaman en la entrevista. Se especuló sobre el trasfondo de sus declaraciones y sobre las posibles motivaciones que lo llevaron a hablar de esa manera. Algunos expertos en farándula incluso intentaron leer los labios de Demet en fotos y vídeos, buscando pistas sobre su reacción. La ausencia de una respuesta oficial por parte de Demet Özdemir solo alimentó la curiosidad y la especulación. Su silencio fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una señal de madurez y profesionalismo, mientras que otros creyeron que era una estrategia para evitar una confrontación pública. Lo cierto es que Demet prefirió mantenerse al margen de la polémica y enfocarse en su trabajo. En medio de todo este revuelo, surgieron nuevas teorías sobre lo que realmente había sucedido entre Khan y Demet. Algunas de ellas eran más descabelladas que otras, pero todas contribuían a mantener el interés del público en el tema. Se habló de supuestas peleas en el set de rodaje, de celos profesionales, de problemas de ego y de la influencia de terceras personas en la relación. Una de las teorías más populares fue la de la diferencia de enfoque profesional. Según esta hipótesis, Khan Yaman y Demet Özdemir tenían visiones distintas sobre cómo abordar su trabajo y cómo gestionar la fama. Khan, conocido por su personalidad extrovertida y su ambición internacional, podría haber tenido una actitud más relajada y menos centrada en la imagen pública. Demet, por otro lado, siempre ha sido más reservada y cuidadosa con su imagen, priorizando su carrera y su privacidad. Otra teoría apuntaba a la presión mediática. El éxito arrollador de Erkenci convirtió a Khan y Demet en el centro de atención de los medios y del público. La presión por mantener una imagen de pareja perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella, pudo haber generado tensiones y conflictos entre ellos. La expectativa de los fans, que soñaban con una relación real entre los actores, también pudo haber influido en la dinámica entre ambos. Los rumores sobre la relación entre Khan y Demet continuaron durante meses, incluso después de que ambos actores tomaron caminos separados. Se especuló sobre posibles reconciliaciones, sobre nuevos romances y sobre el impacto de la situación en sus carreras. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, seguía publicando noticias y análisis sobre el tema. En medio de todo este torbellino, Khan Yaman y Demet Özdemir continuaron con sus respectivas carreras. Khan se enfocó en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países, y consolidándose como una estrella de proyección global. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas, y manteniendo una imagen impecable. A pesar de las especulaciones y los rumores, Khan y Demet nunca se pronunciaron públicamente sobre su relación. Ambos prefirieron mantener el silencio y enfocarse en sus respectivos trabajos. La verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos sigue siendo un misterio, pero lo que sí es cierto es que su química en la pantalla y su éxito en Erkenci dejaron una huella imborrable en el corazón de los fans. *** Profundizando en los detalles, ¿qué más se dijo en la entrevista? ***. Para entender mejor la situación, es crucial analizar en detalle las declaraciones de Khan Yaman que desataron la polémica. Además de las palabras clave desconexión, distanciamiento, disciplina y profesionalidad, Khan también hizo otras afirmaciones que contribuyeron a la controversia.
El ritmo de trabajo Khan mencionó que el ritmo de trabajo en Erkencicus era frenético y que a veces se sentía agotado. Sugirió que no todos los miembros del equipo tenían la misma resistencia y compromiso con el proyecto. Las dinámicas en el set Khan habló sobre la importancia de la comunicación y la colaboración en el set, y cómo estas cualidades no siempre estaban presentes. Implicó que había momentos en los que la atmósfera de trabajo era tensa y que existían dificultades para mantener una dinámica fluida. La gestión de la fama Khan insinuó que algunas personas no estaban preparadas para la fama y la atención mediática. Señaló que la fama podía ser abrumadora y que era fundamental mantener los pies en la tierra. Estas declaraciones, aunque aparentemente inocuas, revelaron una faceta de la relación entre Khan y Demet que no era visible en la pantalla. Sus palabras sugirieron que existían diferencias de opinión, desacuerdos y posiblemente conflictos de intereses. El impacto en la imagen pública Las declaraciones de Khan Yaman tuvieron un impacto significativo en la imagen pública de ambos actores. Khan, conocido por su personalidad directa y a veces polémica, fue criticado por algunos fans y medios de comunicación. Se le acusó de ser irrespetuoso con Demet y de dañar la imagen de Khan, la pareja que tanto adoraban los fans. Demet, por otro lado, fue defendida por muchos fans y medios de comunicación. Se le elogió por su profesionalismo, su discreción y su capacidad para mantener una imagen impecable. Su silencio ante las declaraciones de Khan fue interpretado como una señal de madurez y sabiduría. El análisis de los expertos Los expertos en farándula y relaciones públicas analizaron las declaraciones de Khan y la reacción de Demet desde diferentes perspectivas. Los psicólogos Algunos psicólogos analizaron el lenguaje corporal y la entonación de Khan en la entrevista, buscando pistas sobre sus verdaderas intenciones y sobre la dinámica entre los actores. Los expertos en relaciones públicas Los expertos en relaciones públicas analizaron la estrategia de comunicación de Demet, elogiando su silencio y su capacidad para mantener una imagen positiva. Los analistas de medios Los analistas de medios analizaron el impacto de las declaraciones de Khan en la imagen de ambos actores y en la percepción del público. Posibles escenarios y escenarios alternativos Es importante considerar diferentes escenarios y escenarios alternativos para entender mejor lo que realmente pudo haber sucedido entre Khan y Demet. Escenario 1. Diferencias creativas Khan y Demet tenían visiones distintas sobre cómo interpretar sus personajes y cómo desarrollar la historia. Escenario 2. Presión mediática La intensa atención de los medios y la presión por mantener una imagen de pareja perfecta generaron estrés y tensiones. Escenario 3. Celos profesionales Con el éxito de la serie, surgieron rivalidades y celos profesionales entre ambos actores. Escenario 4. Interferencias externas Terceras personas influyeron negativamente en la relación entre ellos. Escenario 5. Incompatibilidad de personalidades Sus personalidades no eran compatibles fuera del set de rodaje. Escenario 6. Malentendidos y falta de comunicación Simplemente hubo malentendidos y dificultades para comunicarse de manera efectiva. Escenario 7. Diferencias en el manejo de la fama Khan y Demet tenían diferentes enfoques para manejar la fama y la atención mediática. Escenario 8. Cansancio y estrés El ritmo de trabajo frenético y la presión del rodaje generaron cansancio y estrés, afectando la relación entre ambos. Escenario 9. Desacuerdos sobre el futuro profesional Khan y Demet tenían diferentes planes para sus carreras después de Erkencicus, lo que generó tensiones. Escenario 10. Una combinación de factores La verdad es que probablemente fue una combinación de todos los factores mencionados. El legado de Erkencicus y el futuro de Khan y Demet A pesar de la controversia y los rumores, Erkencicus sigue siendo una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. La química entre Khan Yaman y Demet Özdemir, la historia de amor,
la fotografía y la música cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. Can Yaman ha logrado consolidar su carrera internacional, trabajando en Italia y otros países. Ha protagonizado series y películas, y se ha convertido en un icono de la moda y el estilo. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas, y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Ha ganado premios y reconocimientos, y ha demostrado ser una profesional talentosa y resiliente. El legado de Erken Cikus y el futuro de Can y Demet son un testimonio de su talento, su profesionalismo y su capacidad para superar las adversidades. Conclusión. El misterio de lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue sin resolverse. La verdad solo la conocen ellos. Sin embargo, el análisis de las declaraciones de Can, la reacción de Demet, las especulaciones de los fans y los medios de comunicación nos permiten vislumbrar un poco más allá de la pantalla y entender la complejidad de la industria del entretenimiento. Lo que sí es cierto es que Erken Cikus dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, y que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas de todos los tiempos. Bonus track, más rumores y teorías sobre Canem. Para aquellos que quedaron con ganas de más chismes, aquí les dejo algunos rumores y teorías adicionales que circularon sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. El viaje a Grecia. Se rumoreó que Can y Demet habían tenido un viaje romántico a Grecia durante el rodaje de la serie, pero que la relación se enfrió después de ese viaje. Las indirectas en redes sociales. Se especuló sobre posibles indirectas y mensajes subliminales que Can y Demet se enviaban en sus redes sociales. El supuesto contrato de imagen. Se habló de un supuesto contrato que obligaba a Can y Demet a mantener una imagen de pareja, incluso fuera de la pantalla. La interferencia de los representantes. Se rumoreó que los representantes de Can y Demet habían influido en la relación para proteger sus carreras. La supuesta relación de Can con otra actriz. Se especuló sobre una supuesta relación de Can con otra actriz, lo que habría provocado el distanciamiento con Demet. Estos son solo algunos de los muchos rumores y teorías que circularon sobre la relación entre Can y Demet. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre la realidad y la ficción. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el drama detrás de Erken Cikus y la supuesta bronca entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible y en el contexto de la situación. La verdad absoluta solo la conocen los protagonistas. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que las declaraciones de Can fueron justificadas? ¿Creen que Demet se sintió realmente molesta? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y discutir con ustedes. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme más del mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!